Hay algo en este cuadro que te observa. No importa desde qué ángulo lo mires. No importa cuánto tiempo lo estudies. Siempre hay algo nuevo que no habías visto antes. Algo que no querías ver. Fue pintado hace más de 500 años por un hombre que, según algunos, había visto el infierno con sus propios ojos. Y lo que dejó sobre ese lienzo no es simplemente arte, es una advertencia, una profecía, un delirio sagrado que nadie ha logrado descifrar por completo. Pero espera, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este cuadro va a cambiar para siempre la forma en que lo miras. Esto te va a helar la sangre. Su nombre real era Hieronymus van Aken, pero el mundo lo conoce como el Bosco. Nació alrededor de 1450 en la pequeña ciudad de Es-Hertogenbosch, en los Países Bajos. Una ciudad de comerciantes, artesanos y predicadores obsesionados con el pecado, la muerte y el juicio final. El Bosco creció rodeado de imágenes del Apocalipsis. Las iglesias de su época mostraban demonios devorando almas, cuerpos retorcidos en el fuego eterno, monstruos nacidos del vicio humano. Pero nadie, absolutamente nadie, había llevado esas visiones tan lejos como él. Y aquí viene lo más diabólico. No se sabe con certeza para quién pintó el Jardín de las Delicias, ni por qué. No hay encargo documentado. No hay carta, no hay contrato. Solo existe el cuadro, un cuadro que, cuando se cierra, muestra la tierra recién creada, solitaria, flotando en la oscuridad. Y cuando se abre, el mundo explota. El panel izquierdo debería ser tranquilizador. Es el paraíso, el Edén, el comienzo de todo. Dios, representado como un joven de aspecto sereno, presenta a Eva ante Adán. Los dos están desnudos, inocentes, perfectos. Pero mira con atención, porque algo no cuadra. En el fondo del paraíso habitan criaturas que no deberían estar ahí. Una jirafa minúscula. Un elefante apenas visible. Animales que ningún europeo del siglo XV había visto jamás. Y en el centro, una fuente oscura, sinuosa, casi viva, de la que emergen formas inquietantes. ¿Es esto el Edén o ya es la semilla del caos? Y la mirada de Adán no es la de un hombre que contempla la gracia divina. Es la mirada de alguien que ya ha caído, antes incluso de morder la manzana. Nadie te ha contado esto. El Bosco pinta el paraíso como si la corrupción ya estuviera ahí, esperando. Como si el pecado no fuera una elección, sino una inevitabilidad escrita en nuestra naturaleza desde el primer día. Y entonces llegamos al centro, al panel que da nombre a todo. El Jardín de las Delicias. A primera vista parece una fiesta, un festín de carne, color y libertad. Cientos de figuras humanas desnudas danzan, juegan, se tocan, se sumergen en estanques, montan animales fantásticos, se ocultan dentro de frutas enormes. Pero espera, ¿una fiesta? ¿Estás seguro de eso? Observa con cuidado. Algunas de esas figuras atrapadas dentro de esferas de cristal tienen el rostro contraído. No están disfrutando, están atrapadas. El vidrio transparente sugiere una ilusión de libertad que en realidad es una prisión perfecta. La fruta gigante, fresas, cerezas, moras, era, en la iconografía medieval, símbolo directo del placer carnal y su podredumbre. Cuanto más grande la fruta, mayor la tentación. Cuanto mayor la tentación, más cercano el infierno. Y esa procesión circular de hombres montando a lomos de animales extraños alrededor de un estanque con mujeres en su interior es una danza ritual, una orgía de almas que ya han elegido el placer sobre la salvación, que ya han perdido. Lo que viene ahora es aún peor, porque en los márgenes de ese supuesto paraíso terrenal, si miras con suficiente atención, ya puedes ver lo que se avecina. Bocas que se abren, cuerpos que desaparecen, oscuridad filtrándose por los bordes como una mancha que no puede contenerse. El jardín no es una celebración, es una condena que todavía no sabe que lo es. Y entonces llegamos al lugar al que ninguno de ellos quería llegar. El infierno. El panel derecho del Jardín de las Delicias es, sin ninguna duda,
una de las imágenes más perturbadoras jamás creadas por un ser humano. Y no por la violencia explícita, sino por algo mucho más aterrador: su lógica interna. El infierno de El Bosco tiene sentido. Cada castigo corresponde exactamente a un pecado del panel central. Los que se entregaron a la música son torturados con instrumentos gigantes. Los que pecaron con su cuerpo son desmenuzados, hervidos, aplastados. ¿Te atreves a seguir mirando? Porque en el centro del panel hay una figura que ha obsesionado a historiadores durante siglos: el llamado hombre árbol, un ser con piernas que son ramas, el torso hueco como un barco roto, y sobre su cabeza una especie de taberna en llamas donde demonios diminutos sirven bebidas a las almas condenadas. Algunos creen que ese rostro es un autorretrato de El Bosco. Más arriba, una criatura con cabeza de pájaro engulle figuras humanas y las defeca en un pozo negro del que emergen monedas de oro. La avaricia castigada con una brutalidad casi burlesca. Y aquí viene lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba encontrar. En las nalgas de uno de los condenados hay una partitura musical grabada en la piel. En el año 2014, una estudiante de música la transcribió y la tocó. Sonaba como un cántico litúrgico, venido del infierno. Al fondo, una ciudad entera arde en la noche, y entre las llamas, ejércitos de criaturas que no son del todo animales, no son del todo humanas, cumplen su función con una eficiencia casi burocrática. El infierno de El Bosco no es caótico, está perfectamente organizado. Y eso es lo más aterrador de todo. Después de 5 siglos, nadie ha logrado descifrar por completo el Jardín de las Delicias. Y eso, en sí mismo, es parte de su poder. Algunos historiadores defienden que es una alegoría moral sobre los pecados capitales y sus consecuencias eternas. Una advertencia dirigida a los fieles del siglo XV, pintada en una época en que la Iglesia predicaba que el placer terrenal era la antesala directa de la condenación. Otros creen que los símbolos esconden mensajes heréticos, que El Bosco pertenecía a una secta secreta llamada los Adamitas, que practicaba rituales de desnudez como retorno a la inocencia, previa al pecado original. La Iglesia lo toleró en vida, pero sus pinturas hacían preguntas que ningún predicador quería responder. Y hay una tercera teoría, quizás la más perturbadora, que El Bosco no estaba condenando el placer, que lo estaba celebrando, que el panel central no es una advertencia, sino una utopía. Un mundo donde los humanos viven en perfecta libertad con la naturaleza, antes de que la religión y la moral los encadenaran. Nadie te ha contado esto con tanta claridad. No sabemos si El Bosco era un devoto aterrorizado o un subversivo genial. Y esa ambigüedad es exactamente lo que hace de este cuadro algo inmortal. Hoy, el Jardín de las Delicias cuelga en el Museo del Prado de Madrid. Millones de personas lo han contemplado: niños, turistas, académicos, sacerdotes. Y todos, absolutamente todos, se han detenido ante él con la misma sensación. La sensación de que algo, dentro del cuadro, los está mirando también a ellos. 500 años después, este cuadro sigue sin tener respuestas definitivas. Sigue generando pesadillas. Sigue haciendo preguntas que incomodan. Sobre el deseo. Sobre la culpa. Sobre lo que nos espera cuando dejamos de resistir a lo que somos. El Bosco murió en 1516, pero algo suyo permanece vivo dentro de ese lienzo, esperando.